Estamos atascados en una sociedad competitiva y cruel, donde solo se valora lo superficial y en la que se ha perdido realmente de vista lo esencial de la existencia. No obstante, es posible otra manera de ser, otra manera de enfocar la vida, otra forma de vivirnos a nosotros y vivir a los demás. Precisamente en esta entrevista vamos a empezar a analizar las enseñanzas que contiene la novela iniciática y espiritual El Fakir del maestro Ramiro Calle, y en la que se exponen las enseñanzas básicas para el autodesarrollo y la conquista interior, y que pertenecen a la fuente original y tradicional del ámbito espiritual, no solo en la India, sino también en todo Oriente. Y en este espacio de hoy empezaremos hablando de la actitud para mantener el equilibrio en el alambre de la vida. Y para ello contaremos una vez más con el gran maestro Ramiro Calle, maestro de yoga y de meditación, pionero en la enseñanza del yoga y en la divulgación de la espiritualidad oriental en Occidente, experto en psicología oriental, director del centro de yoga Shadak, escritor con más de 250 obras y autor de El Fakir, de ediciones Bucket, del Grupo Planeta. Bienvenidos a la era del ser. Querido Ramiro, Ramiro Calle, bienvenido una vez más a la era del ser. Gracias por estar aquí, de verdad. Muchas gracias, Jordi. Muchas gracias por todo, ¿eh? Soy muy repetitivo, pero me sale del corazón darte las gracias por muchas cosas. Pues nada, aquí Y estamos encantados de cooperar. muchísimas gracias, Ramiro. Bueno, hoy me gustaría desarrollar algunas de las enseñanzas de una de las obras que yo siento que es la más o una de las más emblemáticas de toda tu literatura, de todos los libros que has escrito hasta ahora, que son más de 250, ¿no? Como es El Fakir. El Fakir es una novela de exploración espiritual que cuenta la historia de Hernán, un occidental que viaja hasta la India en un intento de cambiar sus enfoques, reencontrar un sentido a la vida y recuperar su identidad. En este sentido, Hernán emprende un viaje iniciático donde conocerá a diversos maestros yogis hasta llegar a la morada de Suresh, el fakir, quien lo guiará por un profundo camino de autodescubrimiento. Desde que se publicó El Fakir Ramiro, ha sido tal su trascendencia que ha acabado siendo una trilogía, ¿verdad? Una trilogía de libros que empezó con El Fakir a finales de los años 90 y que lo siguió En busca del Fakir y por último El manuscrito secreto del Fakir. Recientemente Ediciones Bucket del Grupo Planeta ha reeditado el primer volumen y el segundo conjuntamente, ¿verdad? Efectivamente, ha sido un gran acierto porque han unido el primer y segundo volumen, como tú explicas. El primero es el Fakir, el segundo es En busca del Fakir y el enorme acierto, aparte de que es una edición muy esmerada de bolsillo, es que son precios realmente irrisorio, 10 euros los dos volúmenes. Luego esto está muy bien porque es poner la literatura al alcance de todos los bolsillos y de todas las economías. Bueno, en esta trilogía, Ramiro, has dejado plasmado el enfoque del fakir, una orientación que a todos los que han leído la obra les es de gran utilidad, puesto que nos ofreces una forma diferente de encarar el día a día, una forma diferente de encarar nuestras vidas, ¿verdad? Precisamente ha sido tal el éxito del Fakir que ya va por 18 ediciones, está también en inglés, está también en portugués y ha sido tal el éxito que ahora he escrito una obra también para la editorial Buque, que es un estudio muy interesante de todas las enseñanzas del fakir, ya como un estudio indagando, explorando a fondo las enseñanzas del fakir que yo creo que se han convertido en un enfoque de vida, como tú ya apuntabas. Hay muchas maneras de ver la vida, hay muchos puntos de vista y el fakir nos ofrece uno enormemente fecundo, transformativo, que podemos todos aprovechar a pesar de las enormes dificultades en las que vivimos en esta sociedad moderna. Claro, nos ofreces un nuevo enfoque.
lo podemos llamar así, Ramiro, ¿no? Ver la vida y vivirla de otra forma, que es tan necesario hoy en día, vivirla más distendida, más relajada, más consciente de nosotros mismos, ¿no? Ahora vamos a hablar de ello, Sí, porque el fakir Ramiro, yo siento que nace de tu voluntad de contribuir, de ayudar a todos tus seguidores, a todos tus lectores, a, como decimos, encontrar una manera diferente de enfocar la vida, una manera más equilibrada. Para ello te serviste del arquetipo del equilibrio, como es el funámbulo. Y si empezamos, Ramiro, a desplegar las enseñanzas que configuran la estructura, digámoslo así, de lo que has denominado el enfoque del fakir, para poderla aplicar todos nosotros a nuestra vida diaria, ¿qué actitud o cualidades requiere un funámbulo o alambrista y que nos pueden ser de gran utilidad en nuestras vidas? sí, yo lo que sí quiero anticipar sin ninguna petulancia, con toda humildad, es que todo está en el fakir. Cuando digo todo, es porque he tratado de aunar todas las enseñanzas más importantes de la India y de las tradiciones antiguas de Oriente en esta obra que es el fakir. El fakir nace desde lo más hondo de mi corazón. De alguna manera, el fakir es como conectar con lo mejor, voy a decirlo así también sin petulancia, con lo mejor de lo que se ha venido en llamar la narrativa espiritual, que lamentablemente, como sabes, Jordi, está muy abandonada, pero que dentro del campo de la narrativa espiritual ha habido obras realmente inmensurables, como puede ser el Siddhartha de Germán Hesse, Los ojos del hermano eterno de Sweet, el hindú también, Horizontes perdidos, tantas obras en las que no solamente se despliega lo que es el arte narrativo, sino la narrativa espiritual, es decir, a través de estas obras vamos ofreciendo también métodos, enseñanzas muy valiosas sobre la evolución del ser humano. Yo creo que debería proliferar mucho más la narrativa espiritual. Yo la vengo cultivando a lo largo de toda mi vida porque es lo que siento, por eso también he escrito Los ojos del corazón, Govinda, la de Badasi, En busca de la paz interior, las 7 iniciaciones por la senda de la sabiduría, el templo de hielo, la llamada de la India, muchas obras que todas ellas son enseñanzas no veladas que así Jordi también uno tiene la oportunidad no solo de llegar a especialistas o expertos en el tema, sino a toda clase de personas y es un modo idóneo de difundir. Y de esta forma, pues un poco elucubrando, tratando de encontrar la manera de transmitir y difundir las más medulares enseñanzas del budismo, del hinduismo y de otras tradiciones de Oriente, concebí la idea de un maestro que era un alambrista, un funámbulo, también se les llama volatineros, y con un entusiasmo febril que no te puedes ni imaginar, Jordi. Yo todos los días escribía horas sobre el fakir y sobre la estrecha relación que se va tejiendo entre Hernán, que puede ser cualquiera de nosotros, es la persona insatisfecha que busca la manera de llenarse interiormente y que es el discípulo occidental, y ese maestro singular, enormemente simpático y empático, enormemente atractivo y llamativo, que es Sures. Y yo durante todo el día escribía hasta que llegaba la hora de ir a dar mis clases a Sadak, escribía en el Fakir. Y luego por las noches, recuerdo como si fuera hoy, aunque han pasado muchos años, paseaba con Luisa, acompañaba a Luisa a pasear a su perrito y entonces le iba relatando también con gran entusiasmo aquello que iba redactando
en este primer volumen entonces, que era el del fakir. ¿Por qué elegí, tú ya lo has anticipado, la imagen, el arquetipo de un funámbulo? Funámbulo quiere decir el que camina por la cuerda, por el alambre, pues porque el funámbulo tiene que cultivar una serie de preciosas cualidades que luego todos deberíamos imitar y llevar a la vida cotidiana, porque la vida al fin y al cabo es un alambre que se extiende desde el nacimiento a la muerte, que tiene 80, 90 años de duración y que luego acaba. Pero podemos seguir en ese alambre de la vida las enseñanzas de un funámbulo. ¿Que cuáles son? Anticipemos algunas. La atención, el autodominio, el aplomo, a la vez el ser intrépido pero cauto, osado pero prudente, tener una gran capacidad para vivir el momento presente, el saber afrontar las vicisitudes que van apareciendo, que para un funámbulo pues son el vendaval o la nieve o la lluvia, el granizo, todo eso dificulta su labor. Ha habido grandes funámbulos, yo he estudiado hasta donde he podido muy detenidamente su vida. Uno de los más grandes ha sido, claro, Philippe Petit, que se hizo tan célebre porque cruzó sobre el alambre de una a otra torre gemela cuando existían. Pero ha habido muchos otros, algunos han muerto al realizar sus proezas, pero de lo que no cabe duda es que todos podemos aprovechar esa actitud, esa mentalidad del funámbulo para llevarla a la vida de cada día, repitiendo, más atento, más osado, más libre, más autodominado, más capaz de vivir cada momento como si fuera el primero y el último. Y algo que es esencial en el funámbulo es que, aunque tenga miedo, sabe cómo instrumentalizar ese miedo para que su proeza sea aún más brillante y sea aún más atractiva. Por eso mi admiración por los funámbulos es tal que te confesaré, Jordi, que cuando estaba escribiendo El Fakir, fui a visitar en compañía de Luisa a la dueña de un circo de época, que ella se llama Luisa Ralui, que en ese momento ella trabajaba en su propio circo, el circo de su familia, como funámbula, y la estuve entrevistando un poco para captar la esencia, la actitud del funámbulo. Y ella me contó esta anécdota que también es muy aprovechable, que cuando ella era una niña, su papá colocó un alambre cerca del suelo para que no se hiciera daño y la dijo: ahora a recorrer el alambre kilómetros y kilómetros y kilómetros, porque claro, cuando vemos a un funámbulo nos damos cuenta de hasta qué punto ha tenido que trabajar sobre sí mismo para poder mantener el equilibrio. Ha habido funámbulos que han atravesado el cañón del Colorado, las cataratas de diversas partes del mundo, de uno a otro rascacielos, etcétera. Todo eso, repito, es una enseñanza valiosísima que podemos luego llevar, trasladar a la vida de cada día. Así es, Ramiro. Siento, Ramiro, que el fakir es tu legado. Siento que, bueno, tu legado es enorme, pero el fakir, todos decimos y hemos dicho muchas veces, Ramiro, que el que se trabaja interiormente está capacitado para ayudar a los demás, ¿no? Porque es una cadena la humanidad, ¿no? Si tú te trabajas, ayudas que los demás estén bien. Lo decimos muchas veces, pero es así. Y yo siento que el fakir, como hemos dicho, surgió en un momento dado que tú querías expresar todos esos conocimientos que a lo largo de tantos años has ido trabajando, has ido estudiando, la sabiduría oriental, todo eso que nos ayuda a conectar con nuestra esencia, pues lo plasmaste en este maravilloso libro, en esta maravillosa trilogía, precisamente para ayudar a los demás a que también encuentren el camino, ¿no? Como tú te has trabajado siempre, Ramiro,
eres una persona humilde que no te gusta que te digan que eres un gran maestro, etcétera, pero sí me reconocerás que llevas desde los 15 años trabajándote. Y yo creo que cuando surgió el fakir es un poco el legado, ¿no? Uno cuando se trabaja tiene esa capacidad para ayudar a los demás. No hay nadie más que nadie, pero sí que hay gente que se trabaja y gente que no se trabaja. Y cuando uno se trabaja, siento yo, es mi opinión, está capacitado para orientar, para dar herramientas a los demás. Y en este caso, yo siento en este sentido que el fakir es tu legado, ¿no? Yo creo que lo que yo he tratado de hacer con el fakir efectivamente es subsumir absolutamente, como ya expresaba, todas las enseñanzas, los métodos, las actitudes, los enfoques inspirados en las más antiguas tradiciones espirituales de Asia y especialmente de la India. Por eso me atrevía a decir que en el fakir está todo. Yo releo de vez en cuando el fakir, porque me doy cuenta que al leerlo yo también aprendo, que de alguna manera fui poniendo en letra todo aquello que, como tú dices, había ido experimentando, había ido trabajando, descifrando dentro de mí mismo. Por eso en el fakir también aparecen todos los desvelos, las noches oscuras del alma, las inquietudes de un buscador espiritual. Y eso ha hecho que muchísimas personas se hayan identificado estrechamente con Hernán. Esas personas que somos todos nosotros en Claro. Occidente, que sentimos tanta insatisfacción, descontento, cansancio psicológico, falta de objetivos de desarrollo interior. Y entonces, como Hernán, que nos representa o nos encarna a todos nosotros, hemos buscado enseñanzas de orden superior que yo he vertido a través de este personaje único, este personaje tan singular que es Suresh. Te contaré a modo de anécdota que ha Sí. habido personas que creyendo que Suresh era un maestro de carne y hueso, han ido a la India y han estado indagando en la propia India buscando a Suresh y que incluso algunas de estas personas les han dicho, sí, sí, sí ha existido, pero ya murió, pero es un personaje salido de mi imaginación, pero que cristaliza indudablemente todo lo que es la sabiduría más genuina, más auténtica de la antigua India. El fakir, claro, tiene muchos elementos de atracción para el lector, porque nos muestra también esta India fascinante, a la vez caótica, esta India que nos orienta y nos desorienta, lo que es la India, que la India solo se puede definir como que es la India, es un país tan sorprendente que no me extraña que a lo largo de siglos siempre haya sido considerado el país más insólito del planeta. Ramiro, alguna vez hemos comentado que la India en las últimas décadas de alguna manera se ha contaminado de los males de Occidente. Lo cierto es que, como comentabas ahora, uno no deja de sorprenderse nunca al visitar la India. Pero a pesar de que la India está contaminada en estos momentos de muchos de los males, como decimos, de Occidente, ¿qué puede uno seguir aprendiendo hoy en día si viaja a la India? Hay que ir siempre a la India clásica, a la India eterna, a la India de estas inmensurables enseñanzas que le hicieron exclamar a Schopenhauer que han sido el consuelo de su vida, el consuelo de su muerte. La India vive de talentos pasados, pero no nos engañemos, la India está en muchos sentidos desertizada. Es increíble que la herencia más rica del mundo cultural, literaria, incluso científicamente hablando, haya caído en una especie de desierto lamentable. Es así, siempre en todos los países, en todas las culturas hay ciclos, hay altos, hay bajos. Pero claro, de lo que no cabe duda es de que todos podemos seguir inspirándonos en la literatura de la India, en sus técnicas de autorrealización, en sus místicas metafísicas
y filosofías, que todos podemos seguir disfrutando de su maravillosa arquitectura sagrada, de sus pueblos, que yo siempre recomiendo que si viajas a la India, pues trates también de profundizar en los pueblos, en las aldeas de la India. La India es toda ella como un chakra, un mandala, con un gran poder simbólico desde sus ríos sagrados, sus montañas, sus santuarios, pero hay que interesarse, sí, no por la India aparente, totalmente materializada hasta un grado que no nos lo podemos ni imaginar, sino por esa India profunda, eterna, que si uno sabe ver, si uno sabe buscar, todavía se sigue encontrando. Pero de lo que no hay duda y no lo podemos negar, querido Jordi, es que también en la India, o quizá más en la India que en otras partes, se ha falseado la espiritualidad. Por un lado, se ha caído en una religión muchas veces degradada, degenerada, llena de superstición, de mecanicidad, de automatismo, y por otro lado, se ha caído en este yoga totalmente desdibujado, que es yoguismo, donde allí florecen los llamados monopolios o empresas del yoga que te hacen maestro o te dan certificados si recibes 50 horas, 100 horas, 200 horas, 400 horas de yoga, puro yoguismo, puro postureo que le hace mucho daño también al yoga y a la imagen yógica de la India. Esto yo creo que habría que cuidarlo, pero al contrario, parece ser que ha habido poderes políticos en la India que han promovido también este postureo, estas formas totalmente degradadas, vacuas del yoga, formas de un yoga totalmente degenerado. Yo creo que entre todos, poco a poco, iremos recuperando el yoga genuino, volveremos a viajar a sus raíces, a su origen, cuando pase esta moda del postureo, de poner todo el énfasis exclusivamente en las posturas y no en las maravillosas y profundas y transformativas enseñanzas del yoga auténtico, que es el que necesita la persona de hoy, tanto en Oriente como en Occidente, porque desde luego esta sociedad se ha vuelto enormemente peligrosa, está caotizada, es babélica, y como tú y yo hemos hablado tantas veces, si no cambia la mente del ser humano, no solo es que no va a cambiar nada, es que todo cada día se va a hacer más vacío y más superficial. Ahora hablaremos de la mente, pero todo aquel que esté interesado en profundizar en lo que es y lo que no es el yoga, recomiendo fervientemente que visualicen la entrevista que realizamos con Ramiro anteriormente en este canal, La Era del Ser, donde profundizamos en lo que es y lo que no es el yoga. Y yo siento que quedó una entrevista muy didáctica y muy bien explicada por tu parte, Ramiro. Muchísimas gracias, donde dejas claro, muy claro, la verdadera esencia del yoga. No, gracias a ti también fue muy brillante sin que nos echemos flores la entrevista que hicimos del ego al ser, en donde fuimos desenmascarando, desentrañando todo lo que es esa densa burocracia del ego que tenemos que superar para dirigirnos al ser. Esta fue una entrevista muy acertada, sobre todo si consideramos que tu programa tiene este título fantástico, La Era del Ser, y que para llegar al ser necesariamente tenemos que saltar fuera de la sombra de nuestro ego. Luego también me atrevo a recomendar que los interesados en el ser y en cómo desarticular el ego, ese fantasma que es el ego, pues también reflexionen y visualicen esta entrevista. Muchísimas gracias, Ramiro. Gracias a ti. Bueno, como decías, Ramiro, todos podemos obtener mucha enseñanza de la actitud del funámbulo. Él está en el aquí y en el ahora, confía en sus potenciales internos, es intrépido y cauto a la vez y, como decimos, tiene un gran control sobre todo de la mente, ¿no? De la que hablaremos próximamente. Tal y como indicas en tu obra, Ramiro, todos somos alambristas
porque tenemos que ir caminando por el alambre, la cuerda de la vida. Todos somos equilibristas porque a pesar de las circunstancias y problemas, tenemos que tratar de mantener el equilibrio. Y de alguna manera, todos somos también faquires, porque un faquir es el que se enfrenta a la proeza de superar el sufrimiento y todos también tenemos que aprender a afrontar las dificultades y vicisitudes de la vida con fortaleza interior, ¿verdad? Ciertamente, y empecemos, aunque luego lo desarrollaremos en otro programa sucesivo, por decir algo que tú apuntabas, el dominio mental que tiene que tener el alambrista, porque tiene que encajar en cada momento, en cada instante, no puede estar pensando en el pasado ni en el futuro, tiene que conectar con lo que es, pero además con conciencia y con autoconsciencia, conciencia del recorrido que está haciendo sobre el alambre, pero autoconsciencia también tratando de controlar sus reacciones, reacciones muy humanas que pueden venir a veces de incertidumbre, de miedo, de inquietud, de angustia. El alambrista es un héroe a su manera, no quiero idealizarlo ni mucho menos, pero a su manera sí es un héroe porque está afrontando a cada momento un riesgo cierto, el riesgo de que en un instante puede dar un traspié y precipitarse al vacío. Pero fíjate, llegados a este punto, no quiero dejar pasar esta idea, este enfoque de lo que es o debe ser un alambrista, que somos todos nosotros en el alambre de la vida. Todos damos traspiés, todos nos equivocamos, todos a veces nos extremamos y nos vamos a uno y otro lado. ¿Y el alambrista qué haría si eso le sucede en el alambre? Si da un traspié, pues tiene que reequilibrar, reequilibrar para no precipitarse al vacío. Nosotros en la vida constantemente damos traspiés, cometemos errores, fallos de todo tipo, pero no tenemos que amilanarnos, no tenemos que darnos por vencido, no tenemos que sentirnos derrotados, sino seguir este enfoque, esta conducta del alambrista, que es precisamente reequilibrar, reequilibrar, porque el reequilibrio es todavía más importante que el equilibrio. A veces el equilibrio lo entendemos como algo fijo, que te quedas totalmente fijo, paralizado sobre el alambre. No, el equilibrio real es un equilibrio fluido, donde a veces nos desequilibramos, pero entonces aplicamos un arte mucho más importante aún que el equilibrio, que es reequilibrar, corregir, tratar de volver a situarnos en lo que llamaba Buda el camino del medio, es decir, desconfiar de los extremos que son trampas, que son emboscadas. Voy a leer alguna de las enseñanzas de Suresh, el fakir, que transmite en tu obra Hernán y que hacen referencia precisamente al alambre de la vida. Dicen así, la vida es un alambre. Si eres aprensivo, te caes. Si te muestras demasiado desprevenido y osado, también te caes. Si distraes la atención, todo está perdido. Si el miedo te gana y te paraliza, la vida pierde su brillo y el ánimo se marchita. Del mismo modo que un buen funámbulo camina sobre el alambre con suma atención, así hay que pasar por la vida. El entrenamiento es un medio, una vía, es la acción atenta, lúcida y diestra para cultivar armoniosamente la atención y esclarecer la mente. Pero olvídate por completo de los resultados. No hay meta. La meta es el instante mismo. Qué importante, Ramiro, estas enseñanzas. El estar en el aquí y en el ahora, la importancia, ¿no? Esta es una de las enseñanzas claves del fakir. Indudablemente, porque la vida, ¿qué es? La vida es una sucesión de momentos. Si no conectas con el momento, no conectas con nada. Si estás en el pasado, en el futuro, te estás perdiendo la dinámica presente de la vida. Por eso los maestros Zen muchas veces instan a sus discípulos y les dicen, ahora o nunca. Aquí, en este instante, en este momento, el momento presente es lo que cuenta. El momento presente es el que enseña, es el que nos abre, es el que nos inspira otra manera de ser
y de vivir. Y ese momento presente, vivirlo con plenitud, como lo vive seguramente el alambrista, nos sitúa también más allá de la mente ordinaria. No estamos en la mente pensante, no estamos en la mente de los supuestos, de los conceptos, los juicios, porque eso haría que el alambrista se precipitara al vacío. Hay que estar en la mente realmente perceptiva, como si nos fuera la vida en ello. Y es que ciertamente al alambrista le va la vida en ello. En tu obra, Ramiro, en tu maravillosa obra, se exponen las enseñanzas, como decías, de los fakires Rasayani, yogis alquimistas de la vida interior, portadores de elevados conocimientos y técnicas muy eficientes para la transformación interior. ¿En qué sentido apuntas, Ramiro, que un fakir genuino es un pobre de espíritu? Sí, en el sentido más noble de la palabra. Pobre de espíritu como humilde, sencillo, como una persona fundamentalmente bondadosa. Todo lo contrario que lo que nos enseña o a lo que nos invita esta sociedad, que es alimentar la arrogancia, el narcisismo, el egocentrismo, el jactarnos, el presumir, todo lo contrario. El fakir es pobre de espíritu porque es básicamente humilde, porque no pretende competir innecesariamente, no tiene que demostrar nada a los demás, simplemente vive en esa maravillosa simplicidad o simpleza que tendríamos todos que recuperar en una sociedad llena de excesos en todos los órdenes, de bagatelas, de lo superfluo, de lo superficial. Por eso la enseñanza de estos faquires sigue viva. No entendamos al faquir como se nos ha mostrado absurdamente en circos, en espectáculos circenses, porque eso no es un fakir. Un fakir es un alma noble, un alma humilde que trabaja por su evolución interior y que de esa manera también aporta un beneficio a la sociedad. Ojalá fuéramos una sociedad de fakires en el sentido más puro de la palabra, porque sería una sociedad sencilla, una sociedad humilde, una sociedad que no consumiría nunca en exceso, una sociedad en suma armónica y cooperante. Bueno, yo siento, Ramiro, que tu obra nos ayuda a todos a ser fakires, ¿no? Porque si uno la lee atentamente, en cada página, la verdad, a mí me ha pasado, en cada página tomaba notas porque en cada página puedes encontrar píldoras de sabiduría, enseñanzas, y la verdad es que te nutre, te va enseñando el camino, ¿no? Vas cogido de la mano de Hernán, que como decías, todos nos identificamos con él porque todos buscamos la luz. Al menos yo siento que todos los que siguen este programa buscamos desarrollarnos espiritualmente, interiormente, ser mejores seres humanos, en definitiva, ¿no? Que llegue la era del ser, pero como decías, tenemos que cambiar la mente, si no es imposible que esta sociedad pueda cambiar, pero siento que en tu obra, efectivamente, nos das esas herramientas, ¿no? Por eso, de verdad, te doy las gracias en nombre de todos los seguidores tuyos que están por todo el mundo, porque nos ayudas realmente a seguir el ejemplo del fakir, como bien dices, ¿no? Esa humildad, esa conciencia interior, esa conexión con nuestra verdadera esencia de la que hablaremos, cómo hacerla. Bueno, lo cierto, Ramiro, es que, como ocurre en el alambre, en la vida no hay nada seguro. Tú lo sabes muy bien, la vida Nada. es totalmente imprevisible, Pero totalmente, ¿no? total, es, querido Jordi, imprevisible e impredecible. La vida es riesgo. Lo Sí, que pasa es que por un mecanismo de, digamos, autodefensa que nos lleva a una ceguera totalmente al final patológica, no nos damos cuenta del riesgo. Es una pena porque es mejor vivir esa sensación de que hoy puede ser el primer y último día ya de mi vida para vivirlo con plenitud y sobre todo con compasión y sobre todo con amor. Si todos tuviéramos conciencia de la finitud de la vida y que puede producirse a cada instante, no nos permitiríamos tantas mezquindades o tantas ruindades. Seríamos más lúcidos,
más compasivos, tendríamos incluso otro sentido del humor, porque tú verás al leer el Fakir ese enorme, contagioso sentido del humor que tiene Suresh, Sí, porque como dice Suresh, lo que importa es lo que importa, pero es que muchas veces le damos importancia a lo accesorio, a lo banal, a lo totalmente superfluo o superficial. La vida es una senda, es un alambre. Se puede vivir con amor, con entusiasmo, ayudando a los demás, ayudándonos a nosotros mismos, o se puede vivir de una forma totalmente mezquina, mecánica. Por eso me gusta Jordi, y últimamente lo he expuesto en mis clases de yoga mental y sadhana. Me gusta hacer esta distinción entre lo que es un funámbulo, que es la conciencia más plena, y lo que es un sonámbulo, que es estar totalmente dormido. En esta sociedad hay muy pocos funámbulos, pero hay infinidad de sonámbulos. ¿Y cuáles son los mayores sonámbulos? Los dirigentes políticos, los gobernantes, que en lugar de ser gente más amorosa, más despierta, más ecuánime, más cooperante, pues son gente totalmente ávida, totalmente dormida, que todo es lo que hemos hablado tú y yo tantas veces, pues como dicen los evangelios, ciegos conduciendo a otros ciegos, y todos al final pues caen por el abismo, por el barranco. no, y lo más grave de todo, como decimos, estamos en una sociedad enferma, pero lo más grave es que el sistema no quiere que despertemos, ¿no? Ya les va bien que estemos hipnotizados, que seamos sonámbulos por la vida, ¿no? Por Esta eso la sociedad, importancia del fakir, de tus enseñanzas, cierto. Ramiro. Esta sociedad, Jordi, es una fábrica de sonámbulos. Ojalá algún día pueda ser una fábrica de funámbulos, pero hoy por hoy esto es construir constantemente sonámbulos, que es lo que verdaderamente interesa al sistema y a todos los organismos instituidos. Si algo destaca en Suresh es que es un revolucionario espiritual, es que él sabe vivir su vida sin dejarse tanto influir, condicionar por el entorno. Y sin embargo, todos nosotros pues somos a veces un pálido reflejo del entorno, con lo cual convertimos nuestra vida en una imitación, en una mala copia de lo que podría ser nuestra vida real. Y es precisamente en ese caminar por la vida que decíamos que debemos aplicar las enseñanzas de tu libro, ¿no? Desarrollar esa destreza del alambrista o funámbulo. Creo, Ramiro, que hay tres clases de funambulismo y en este sentido podríamos hacer un paralelismo entre esas clases o modos de funambulismo y nuestro propio comportamiento en nuestra vida cotidiana como seres humanos. Sin duda, la vida para todos es difícil. De lo que no cabe duda es de que todos tenemos en la vida pues inconvenientes, circunstancias adversas. Cuando estamos viviendo esa vida con ciertas dificultades, pero no extremas, esto yo lo comparo en el fakir al alambre bajo. El alambre bajo, si te caes indudablemente te haces daño o te puedes hacer una fractura, pero es el alambre bajo que no exige tanto riesgo ni tanta pericia. Luego está el alambre de altura, como te decía, pasar de uno a otro rascacielos, por ejemplo. Este alambre de altura es muchas veces en la vida cuando las cosas se ponen más difíciles. Lo comparo a cuando haya una serie de circunstancias que nos exigen mayor esfuerzo, mayor dedicación, mayor también intrepidez. La vida se hace más difícil. Esto lo sabemos todos en nuestro devenir cotidiano. Hay días fáciles, pero pueden venir situaciones que son mucho más ya complicadas. Ese sería el alambre de altura. En el alambre de altura ya hay que sacar otros recursos, ya hay que ser más intrépido, ya hay que recurrir a nuestra voluntad, a toda nuestra fuerza interior. Pero tú sabes, Jordi, que de repente la vida se desbarata.
la vida se da totalmente la vuelta. De repente la vida, que es tan impredecible, imprevisible, como decíamos, se gira y entonces se hace extraordinariamente compleja y difícil. De repente pueden surgir situaciones de extrema dificultad, situaciones de gran sufrimiento, de gran dolor, una enfermedad, el que te echan del trabajo, una dolorosísima ruptura sentimental, la muerte de un ser querido. Tantas cosas pueden surgir y entonces ya no hay leyes. Eso es lo que llamo la cuerda floja. Todo funámbulo sabe que sobre el alambre rígido, pues hay unas leyes, pero ¿y la cuerda floja? Es una cuerda donde uno se sube a ella y es una danza, aquello se convierte en una especie de baile totalmente incontrolado. Y ahí sí que se requiere todo el poder interior, toda la inteligencia primordial. Ahí sí que uno tiene, como se dice coloquialmente, que sacar fuerzas de flaqueza. Ahí uno es puesto contra las cuerdas y tiene que sacar lo más poderoso, lo más hondo de sí mismo. Y en la vida muchas veces surge la cuerda floja y todos nos vamos al final a tener que ver con ella, porque cuando hay una enfermedad grave o no digamos nada en los momentos de la agonía o sin ir tan lejos, cuando, como decía, sucede una situación que nos pone en jaque mate, como que una persona la echan de su trabajo y no encuentra otro trabajo, o que alguien es injustamente tratado o acusado o tantas cosas. El verdadero funámbulo tiene tal habilidad, tiene tal control de sí mismo, ha puesto en marcha tantas fuerzas internas que se maneja tanto en el alambre bajo, el alambre alto y la cuerda floja. Y en nuestra vida encontraremos o estaremos unas veces en el alambre bajo más seguro, otras veces en el alambre de altura más inseguros, otras veces en la cuerda floja, donde ya no hay leyes, donde cada uno tiene que recurrir a su propio interés, a su propia inteligencia interior y sus propias leyes internas. Claro, cuando nos enfrentamos a la cuerda floja tenemos que, de alguna manera, como bien dices, Ramiro, utilizar todos nuestros recursos Todo, internos para todo. poder sobrevivir, ¿no? Debemos sacar Exacto. los mejores potenciales intuitivos, yo diría, y psicológicos Sí. también, ¿no? No, lo has dicho muy bien, querido Jordi. Me alegra que hayas subrayado intuitivos, porque ahí ya no solo funciona el análisis, el pensamiento ordinario, el discernimiento ordinario, no. Hay que ir a la intuición, a una percepción de orden superior que es la que nos va guiando, que yo simbólicamente me gusta, fíjate, llamarle la mano invisible. La mano invisible en los momentos más difíciles de la vida nos puede guiar, nos puede orientar o cuando menos nos puede coger de la mano y transmitirnos toda su esperanza, toda su confianza y todo su amor. Y la mano invisible no está fuera, la mano invisible está en el santuario de nuestro corazón, la mano invisible está dentro de nosotros. Otros le llaman gracia. Como decía Ramana Maharshi, no pienses que la gracia está solo fuera de ti, la gracia está dentro de ti y dentro de ti va a surgir para ayudarte, orientarte y confortarte. Y en esos momentos tan difíciles, la gracia, el poder interior, me gusta también llamarle el segundo aliento, nos va a echar una mano para que podamos proseguir en la difícil, a veces muy difícil, senda de nuestra vida. En esta entrevista hemos hablado de esas actitudes, de esas cualidades del alambrista, del funámbulo, para tomar conciencia nosotros y aplicarlas en nuestra vida diaria. Si te parece, Ramiro, en una próxima entrevista vamos a seguir profundizando en las enseñanzas de tu gran obra, El Fakir. Vamos a hablar de la mente, de ese vacío primordial y cómo llegar a ese vacío primordial
y todos los beneficios que nos puede aportar esa transformación interior que tanta gente, yo diría, tanta gente no, la mayoría de gente en esta sociedad, en este mundo, necesita urgentemente. ¿Te parece bien? Me parece perfecto y además, pues todo lo que sea difundir enseñanzas útiles de las que todos nos podemos alimentar y aprender, pues estoy siempre a tu entera disposición, que además, repito, tienes un programa fantástico al que yo le auguro un enorme éxito porque por fuerza tiene que recoger a todas aquellas almas sensibles que quieren eso, entrar en el ser. Muchísimas gracias de corazón, Ramiro, de verdad. Te lo agradezco con todo mi corazón y nos vemos en esta siguiente entrevista. Y como decimos, en el Fakir encontraremos una serie de enseñanzas que pertenecen, como bien dice Ramiro, a la fuente original y tradicional de lo espiritual, del ámbito espiritual, no solo en la India, sino también en todo Oriente. Ramiro, un fuerte abrazo. Un abrazo muy fuerte, querido amigo. Gracias de corazón. Gracias.